Hola, buenos días. Me presento otra vez, soy Belén Castellanos y me gustaría ofrecer una segunda tirada de vídeos que nos vayan a permitir encontrar más claves para comprender a ese filósofo con el que estoy tan emparentada, que es Gilles Deleuze, y del cual expuse ya en otras ocasiones algunos aspectos de su filosofía y estuve también especialmente dando unas claves en un vídeo muy corto de media hora, un audio más bien, titulado Para leer, diferencia y repetición, que nos ayudan a ir adentrándonos en este filósofo a través de diferentes puntos, de diferentes obras o diferentes aspectos de su propia filosofía. En aquel caso, diferencia y repetición nos da ejemplo de la filosofía o del pensamiento filosófico de Deleuze en solitario, porque sabemos que tiene también un periodo muy, muy grande, muy fructífero, en el que escribe junto con Félix Guattari. Y entonces, bueno, en este caso, Diferencia y repetición es una obra muy central, una obra de especial riqueza e interés ontológico y una obra que nos remite fundamentalmente a Freud, a Hume y a Bergson. Una de las maneras que tenemos de acercarnos a la obra de Deleuze es hacerlo a través de su interpretación, estudio e investigación de otros filósofos que encontramos en la historia del pensamiento. En este caso, yo lo que quería ofrecer es una serie de vídeos no muy largos, que fueran didácticos, que se comprendieran bien, que nos ayudaran a dos cosas al mismo tiempo. Entender un poco mejor a Deleuze, en este caso a través de Spinoza, a través de su herencia de Spinoza, y al tiempo que nos ayudara a entender a Spinoza a través de la interpretación, a mi modo de ver, profunda y también muy profunda y también muy práctica que hace Deleuze en una labor también de acercamiento de este filósofo barroco a lo que sería un cuidado de sí, una ética personal para nuestros tiempos, para los sujetos de nuestros tiempos. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver en esta ocasión, en este primer vídeo, es una introducción que simplemente nombre o cite 7 puntos en los que vamos a tratar de resumir o de destacar una serie de elementos que caracterizan muy especialmente la propuesta filosófica de la posmodernidad y así de paso comprender lo que es la posmodernidad filosófica y no confundirla nunca con la posmodernidad como época. La posmodernidad como época no, no plantea un modo de interpretación, sino que la posmodernidad como época se va a caracterizar por un modo tecnológico, por unos modos de vida determinados en gran parte por ese estadio tecnológico en el que nos encontremos, que también va a caracterizar pues, bueno, el sistema económico, sobre todo si lo vemos a un nivel global, mundial, y, por supuesto, la caída o desestabilización de algunas estructuras y descreimiento o entrada en crisis de algunos valores, de algunos ídolos o de algunas ideas que estaban dadas por supuestas quizás en épocas anteriores. Sin embargo, la posmodernidad, la época, la podemos independizar de la filosofía. La filosofía de la posmodernidad obviamente va a ser filosofía posmoderna, como la filosofía del romanticismo era filosofía romántica, en la medida en que la filosofía actual, la filosofía de cada época, ha de dedicarse a los problemas de cada época o a reformular los problemas clásicos de la filosofía de tal modo que tengan sentido para la vida actual, para la vida que ahora nos compete interrogar o nos interesa interrogar. Por tanto, la posmodernidad filosófica no implica una bendición o una apuesta por la época posmoderna por sobre otras. No implica, esto sería muy antifilosóficamente posmoderno, no implica comprender o valorar la época actual llamada posmodernidad como una época mejor
o peor que otras anteriores, puesto que una de las ideas que cae es la idea de progreso, una de las ideas que cae en general no solo del discurso filosófico, sino también, aunque a veces no se note demasiado o tarde en notarse, de las expectativas de la gente. Y que el progreso decae en las expectativas de las personas, lo podemos ver en expresiones artísticas como la música actual. En una ocasión ya hablaba del trap, donde claramente se percibe un tono de un cierto nihilismo, un tono en el que algunos de las grandes, no sé, algunos de los grandes ídolos, por decirlo en el sentido nietzscheano, van a caer y ya no van a funcionar como ideales regulativos o como estructurantes de los planes de vida de las personas, ni de sus modos de vida. Y la idea de progreso es una de ellas. Entonces, filosofía posmoderna no es un beneplácito y no es una legitimación de la época posmoderna, sino que es un análisis, y por supuesto siempre crítico, como a la filosofía le toca hacer, de esta época en que estaríamos insertos en estos momentos y desde hace ya unas décadas. Vamos a intentar aclarar qué sería la posmodernidad a través de 7 elementos, la posmodernidad filosófica, a través de 7 elementos que forman parte de su proyecto. El primero sería el cuestionamiento de una pretendida validez neutra de la razón, como sentido común y como verdad. Siendo esta verdad un contenido cognitivo puro, objetivo, no perspectivo y, por tanto, absoluto. Estaríamos tratando de deconstruir una imagen dogmática del pensamiento y, por ende, también una imagen dogmática del ser y del universo y de la fisis. Estaría, por tanto, en el proyecto de la posmodernidad filosófica, del postestructuralismo en concreto, de Gilles Deleuze, más en concreto todavía, rescatar a la figura de Spinoza, rescatar la filosofía de Spinoza, para que nos ayude a comprender por qué no habríamos de creer en tal razón universal. ¿Por qué no habríamos de creer en una validez neutra de los juicios que el ser humano puede llegar a volcar acerca de la realidad? ¿Por qué siempre tenemos que tomar en consideración la perspectiva, el foco, el lugar desde el que se mira, siempre filtrado por intereses, siempre filtrado por deseos que no por ser deseos o por ser intereses dejan de ser legítimos? Eso ya habría que indagarlo en otro tipo de reflexión. Recordemos, por dejar un hilo, que en este mismo sentido Marx hablaba de ideología como una forma, como una mala forma, hablaba en sentido peyorativo de ideología, como una mala forma de presentar el pensamiento, como una pseudofilosofía, como un recubrimiento teórico de ciertos intereses disimulados. Y por eso la ideología se plantearía como una defensa ilegítima del sistema, de la realidad, etc. Ilegítima en la medida en que esos intereses son ilegítimos no por ser intereses, no por ser deseos, no por ser subjetivos, sino por ser disimulados y engañosos, por pretender mostrar una imagen del mundo que mágicamente consiga que esos intereses de una clase dominante, por ejemplo, pasen por ser naturales y que los efectos opresores que tienen sobre la sociedad pasen por ser naturales y por ser el mismo ordenamiento natural, genético, ADN-ico, lo que queramos, objetivo, científico e incontestable. Ante esta arremetida ideológica que usa a la ciencia, ahora hablaremos de ella, que usa el nombre de la ciencia para colar contenidos que son más interpretaciones que descripciones, por el modo de explicar, pero sobre todo por pretender ser el único modo de explicar. Por eso, junto con el cuestionamiento de la razón universal, del sentido común y de la verdad como entidad absoluta,
tendríamos que plantear, en segundo lugar, una problematización acerca de la actual fe en la ciencia, acerca de la actual manera totalmente acrítica e irreflexiva con la que muchas personas, muchas estructuras y muchos lugares de poder y de decisión sobre la gestión de la comunidad están dispuestos a escuchar una serie de mandatos, de imágenes del mundo, imágenes de la realidad, que van a favorecer a unos y desfavorecer a otros, como si fueran la última palabra y como si fueran, como decíamos, incontestables, porque los avala supuestamente la comunidad científica o porque los avala un modo de investigación, una metodología muy concreta y muy estrecha también y muy parcializada entre los diversos modos que hay de ver o de tratar de comprender el mundo. Y entonces, bueno, en definitiva, necesitaríamos problematizar esa fe, esa irreflexividad e incluso esa inercia con la que aceptamos todo aquello que venga precedido del nombre ciencia, estudio científico, la universidad, el Departamento de Biología de la Universidad de Wisconsin dice, es decir, bueno, pongámoslo un poco en cuarentena y sobre todo démonos cuenta de que no todo lo que se dice en nombre de la ciencia es ciencia, no todo lo que dice un científico es ciencia, no siempre el científico está pensando científicamente y haciendo ciencia, y no todas sus intenciones, sus expectativas y sus motivaciones en una investigación son puramente científicas, ni muchísimo menos neutras. Por no decir que el sistema político que avala o no, y esto implica que financia o no una investigación científica, tiene intereses. De tal modo que ya para empezar, en la elección de cosas que investigamos, que estudiamos, en la elección de verdades que queremos encontrar, ya hay un tremendo sesgo entre lo que es financiado porque va a traer rendimiento económico, porque es rentable económicamente o porque es rentable militarmente y lo que no. Por tanto, no es por amor a la ciencia que funciona ahora la ciencia, sino que hay un conjunto de intereses que la mueven y que la dirigen en una o en otra órbita. Y toda esa selección, poda y tala de lo que va a ser estudiado y lo que no va a ser estudiado, ya va a constituir un universo que de ninguna manera se le puede llamar neutro. Y menos aún pasar por única razón o único discurso válido para hablar de las cosas. Entonces, importantísimo y además importantísimo porque le sigue otorgando un papel a la filosofía, es la sospecha de la ciencia, la sospecha del discurso científico y en especial la sospecha del discurso científico cuando viene a justificar decisiones políticas del sistema. Nietzsche decía en la Gaia Ciencia que si bien la ciencia era una hermosa y genial ficción, puesto que es una reducción, una esquematización del mundo, pero que nos permite de alguna manera orientarnos en él, dominar ciertas cosas, incluso llegar a pronosticar otras. También es cierto como que al ser humano se le va un poco la pelota con su capacidad científica hasta un punto en el que desatiende al límite y acaba sustituyendo al propio Dios, a esa idea de Dios que había matado, decía Nietzsche, que había desplazado, la acaba sustituyendo por sí mismo y por una imagen del ser humano muy mitificada. Ser humano omnipotente, ser humano omnisciente, ser humano que todo lo puede con su ciencia y con sus aplicaciones tecnológicas, como si pudiera controlar perfectamente sus efectos. Démonos cuenta además que cuando hablamos de poner en cuestión la fe en la ciencia y sobre todo la fe inercial y reflexiva, justificativa en la ciencia, estamos también hablando de ciencia en los términos que se han impuesto y que no estaría recogiendo la ciencia tal y como se entendía en Grecia, por ejemplo. Y es la ciencia matematizada. Para que algo sea ciencia ahora mismo y, por tanto, adquiera toda esa pátina de superioridad,
de verdad, de incontestabilidad, tiene que ser una ciencia matemática o matematizable. Reductible cuantitativamente. Útil al cálculo y al pronóstico. Desechable cuando, siendo solo descriptiva, por muy rica que fuera, no nos permitiera predecir sucesos que van a ocurrir en tal o cual ámbito de la realidad. Ciencias que además estudian el mundo de una forma muy parcializada, solo bajo ciertos criterios, bajo ciertos baremos, lo cual está bien porque es la manera que tienen las ciencias de avanzar, pero que da cuenta también de su limitación. Digamos además que por mucho que haya departamentos, cátedras transversales, interdepartamentales, etcétera, unas ciencias y otras no es que conversen demasiado. Y ni siquiera los diferentes científicos de cada campo conocen demasiado bien la historia de su ciencia, la historia por la que han llegado a estudiar la vida orgánica de ese modo, los minerales de ese modo, con esos instrumentos y no con otros, con esa intención y no con otra. Y entonces pareciera que solo hay una manera de comprender la vida, que solo hay una manera de comprender la mineralidad, que solo hay una manera de comprender el espacio o el tiempo, y que no hay ninguna forma de transversalizar estos discursos, filosofar acerca de ellos y establecer unos límites y también unas competencias, y no todas. Una capacidad determinada para hablar del mundo de una determinada manera, dejando lugar a otro tipo de discursos también que tienen la misma legitimidad, el mismo derecho a existir y el mismo interés, como pudiera ser el discurso artístico, filosófico, religioso, técnico, el que fuera. También está dentro del programa de esta filosofía de la posmodernidad algo que vamos a llamar dramatización del conocimiento. Un ejercicio en el que dramatizamos el conocimiento. ¿Y qué es dramatizar el conocimiento? Un poco seguimos enganchando en la línea de estas cosas que nos estaban interesando hace un momento. Dramatizar el conocimiento tiene mucho que ver con el método genealógico del que hablaba Nietzsche, y que es casi sinónimo, ese método genealógico, a lo que ahora tan de moda se llama deconstrucción, y que no afecta a las personas. No se deconstruye una persona, hombre, a no ser que no esté dispuesto a morir y partirse en trozos y abrirse y sacarse las piezas, ¿no? Que eso sería deconstruir. Se deconstruyen personas, se deconstruyen conceptos, se pueden deconstruir instituciones a través del conocimiento de su historia, pero no una historia de narraciones, no una historia de meros relatos e hitos, sino una historia que dé cuenta de los intereses con los que se levantó una determinada institución, pongamos por caso, que dé cuenta de quiénes, de qué clase social, de cómo se extendió tal idea o tal institución, de cómo toda una sociedad se fue plegando, o si primero fue una clase social y luego otra. Es decir, de cómo determinados mitos, discursos, ideas, seguridades morales, costumbres y creencias fueron asentándose. ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué sujeto, que puede ser un individuo, puede ser un colectivo, qué sujeto hay detrás? ¿Qué tipo de espíritu hay detrás? Así, dramatizar el conocimiento es quitarle la máscara, de algún modo, al supuesto saber. Quitarle la máscara al supuesto saber. Quitarle esa apariencia tan impersonal, tan neutra, para localizar un tipo de espíritu con unos intereses, con unos deseos detrás de los discursos, que trata de pasar por descripciones en vez de por interpretaciones, que a lo sumo sería lo que son, y que esas interpretaciones podrían ser mejores o peores, en la medida en que fueran más prácticas, más enriquecedoras, o nos hicieran más creativos o más depresivos, o lo que fuera, ¿verdad? Dramatizar el conocimiento. En cuarto lugar, también en la misma línea, pero pasamos ya un poco del conocimiento al terreno de la moral. Conocer y cuestionar el bien.
conocer la historia de lo que se ha dado en ver como bien y cuestionar ese bien moral que está instalado, que impera y que seguimos casi, como decíamos también, casi inercialmente. Tratar de pensar desde qué tribunal puede juzgarse la vida tal como es. Este propósito es muy nietzscheano. ¿Desde dónde puede juzgarse la vida? Y con esto no quiero decir que no se pueda juzgar o comparar unos órdenes morales con otros, es decir, que unos son mejores o peores que otros, o un cierto modo de interpretación del mundo, o una teoría científica u otra. Pero desde luego no va a ser desde la moral, desde la que se pueda juzgar la propia moral y, por tanto, la vida, lo bueno y lo malo para la vida, sino que tendrá que ser en base a otros criterios, como pudieran ser la salud en términos, como decíamos, de creatividad, o la enfermedad en términos de anquilosamiento, de extremado conservadurismo, de incapacidad para el cambio, de incapacidad para la invención, de incapacidad para nueva propuesta, para la reinvención del mundo y para el cuidado de sí. También esta pregunta, ¿desde dónde puede juzgarse la vida? También es muy spinosiana, esta pregunta. Y es muy común al pensamiento del barroco, este interrogante. Y muy común, en particular, a aquellos pensadores que se esforzaron en investigar lo que sería algo así como el derecho natural. Y en esas estaba Spinoza, pero también Hobbes, por ejemplo. En este cuarto punto, que implica cuestionar el bien, cuestionar el orden moral imperante, cuestionar cómo ese orden moral oprime o asfixia la vida, ver si esa vida tiene legítimas armas para defenderse contra una serie de cauces, obligaciones, prohibiciones, quizá no tan razonables o no tan productivas. Pasaría por darnos cuenta de que el bien, como fundamento del juicio moral, implica una conciencia trascendente que pueda juzgar desde fuera de todas las relaciones establecidas. Cosa que, por todo lo dicho anteriormente, en base a la cuestión del conocimiento, quedaría descartado, ¿no? Esa conciencia trascendente, ese punto de vista de Dios que desde fuera del entramado de las cosas diversas, del entramado de las relaciones de los diferentes entes entre sí, pudiera decir qué está bien y qué está mal, qué es bien, qué personas, qué cosas son buenas, qué personas, qué cosas son malas. Y desde ahí inventar todo un sistema de pensamiento y de forma de vivir y de gestionar la política y la vida fiscalizador, demonizador de algunas sustancias, demonizador de algunas personas y que genera, desafortunadamente, un pensamiento mucho más frecuente del que nos gustaría, pues muy violento, muy punitivo, muy penalizante y mucho menos esforzado o mucho menos detenido en tratar de esclarecer, comprender cómo funcionan las cosas, bajo qué dispositivos nos relacionamos unos con otros, bajo qué circunstancias, bajo qué ideas, bajo qué urgencias personales, políticas, de todo tipo, podemos actuar y nos obligan a veces también a actuar. ¿Hasta qué punto podemos hacernos responsables de decisiones tomadas a veces de forma forzosamente ignorante, desinformada? En fin, cambiar toda esta visión punitiva, fiscalizadora, vengativa en el trato que nos damos unos a otras implicaría diferenciar ética y moral, distinguir en los juicios morales un cierto absolutismo, dado que serían juicios que recaen sobre personas, menganito es malo,
sobre cosas, el arsénico es malo, sobre animales, la serpiente es mala, en lugar de recaer sobre relaciones, como así lo haría el juicio ético, que es más relacional, más relativista si queréis, más perspectivo, y que enjuicia como buenas o malas no las personas, no a Menganito, ni a la serpiente, ni al arsénico, sino la relación entre las diversas personas y cosas y animales entre ellas, pudiendo comprender mucho más finamente que Menganito no es malo en absoluto, sino que puede ser malo para otra persona bajo determinado lazo afectivo, y a lo mejor no, bajo otro lazo afectivo diferente, y bajo determinada circunstancia, y quizá no bajo otra circunstancia distinta, y tomadas cada una de esas dos personas desde algunos de sus atributos, no desde otros. Entender que el arsénico puede ser malo para el cuerpo humano en determinada cantidad, ante determinadas circunstancias y en según qué avatares de nuestro cuerpo. Y que puede resultar beneficioso, incluso sanador, en otro tipo de cantidades, en dependiendo qué cuerpo y en qué circunstancias se halla ese cuerpo y para qué, y cuál sea el propósito. Y de esta manera no solo es que rebajamos esa visión tan violenta o esa forma tan violenta de movernos políticamente o de pensar la política, la filosofía del derecho o la ley, sino que además este modo relacional que tiene la ética de enjuiciar las relaciones y no los términos, nos permite también un tremendo autoconocimiento y un tremendo cuidado de sí, que provendría de la propia experimentación y eh, y de la propia observación de nuestros afectos, de cómo las diferentes cosas, personas y en qué y cuáles momentos y en qué circunstancias nos afectan. Porque de esta forma podremos conocernos mejor y estudiar nuestra capacidad de obrar, estudiar en qué podemos meternos, en qué líos podemos meternos y en cuáles no. En qué líos vamos a salir enriquecidos y en cuáles aniquilados. A veces es una cuestión de matiz esta diferencia. A veces, como decía Nietzsche, hay que caminar por los bordes. Y en este sentido, Spinoza ofrece un vitalismo parecido. En este sentido. Se trata entonces, vamos a ir a un quinto elemento, de establecer un plano de inmanencia radical. No imaginemos el punto de vista de Dios pudiendo juzgar todo desde afuera y pudiendo además comunicarnos sus conclusiones. Establezcamos un plano de inmanencia radical y sustituyamos la apuesta moral por una apuesta ética. Son dispares. Para ello, sexto elemento, proyectemos una ontología política, dándonos cuenta de que no hay nada por encima del ser, no hay nada por encima de este conjunto de relaciones que establecemos, mostrando que, como decíamos antes, cada ser, cada ser vivo o no, yo, pero también esa célula mía que desconozco, que tiene su propio espíritu, su propia alma, su propio deseo, su propio impulso, su propio instinto de supervivencia y seguramente también su propia pulsión tanática, aunque a mí me pase totalmente desapercibido, ese mundo de seres internos que me habitan, cada uno de ellos es bueno o es malo para un montón de cosas en diversas circunstancias y no es bueno o malo de forma absoluta, por la cual hubiera que aniquilarlo del universo o traerlo al universo o a cada ocasión ante cualquier circunstancia y manera. Recordemos que el ser, eso que llamaba Heráclito logos, que Platón llama idea de bien, eso que liga, eso que une todas las cosas diversas que encontramos en el universo, eso que algunos llamaban lo divino, es inmanente, no está en otro plano juzgando, sino que es inmanente, es un hilo invisible que une las diferentes cosas, por muy dispares que sean entre sí, y les permite convivir, les permite coexistir y permite que existan o permite que sean tanto unas como otras, por más que fueran incluso contrarias.
vamos a decir también que las diferencias, y aquí entraríamos en un terreno muy spinosiano, las diferencias entre las cosas, entre los diferentes seres, se encuentran en la cantidad de potencia de cada ente. Esto de que lo que uno es no se corresponde con el perímetro de su superficie, sino con su potencia, con la proyección de su acción sobre otros cuerpos, hasta dónde llega su acción sobre otros cuerpos. Es muy espinosista, muy barroco, muy hobbesiano también. El punto de vista ético, a diferencia del punto de vista moral, trata de investigar qué es lo que se puede o qué es lo que puede un cuerpo y cómo, viendo también las diferencias entre unos cuerpos y otros, qué es lo que puede y cómo cada cuerpo, hasta dónde llega su potencia. Y además, no solo hasta dónde llega su potencia, sino cómo podría aumentarla o cómo es que a veces sufre una disminución en su capacidad de obrar o en la proyección de sus acciones. El criterio de lo bueno estaría justamente aquí. Bueno sería aquello que compone fuerzas que permite incrementar la potencia. ¿Y esto para las personas qué sería? Al menos para nosotros, ¿qué sería? Bueno, aumentar la potencia sería aumentar la capacidad nuestra de obrar, de actuar en el mundo y la capacidad para ser afectado sin ser aniquilado. Estos dos puntos tenemos para incrementar lo que llamamos nuestra fuerza. Y así se buscará una política que no busca tanto la bondad clásica del hombre, es decir, que no busca tanto gobernar para que los seres humanos u otras personas bajo su mando fueran las clásicas buenas personas, sino bajo esa idea de buena persona como una esencia pues, universal del ser humano y que debiera perseguir y completar, acabar, ¿no? Estableciendo un Estado pues, que estaría velando para que cada hombre, obedeciendo, pudiera alcanzar esta entelequia, sino una política que defina una sociedad en la que podamos desarrollar nuestras potencialidades diversas, podamos desarrollar nuestras posibilidades no sujetas a esencias o no predeterminadas por discursos dogmáticos, no sobredeterminadas por expectativas que ni siquiera son en la mayor parte de los casos genuinas, auténticas, es decir, procedentes del autoconocimiento, sino más bien, como decíamos, de la inercia, de la herencia de una moral no revisada, de cualquier suerte de tablas de Moisés, sea la Constitución del 78, sea incluso aunque fuera la Declaración de los Derechos Humanos, da igual. Y en relación con esto tendríamos el último punto, que sería repensar la democracia. ¿Cómo? ¿Cómo sería repensar la democracia ahora? Pues sería cuestionar el Estado de Derecho y cuestionar los fundamentos que dan sentido a la ley. Cuestionar el Estado de Derecho tan vanagloriado es preguntarnos cómo es que admitimos de tan buena gana, como si fuera el sumum, el máximo y clímax de los procesos democráticos, el hecho de que la palabra muerta, la palabra escrita en unos códigos, por lo general, por personas del pasado, que vivían unas condiciones históricas muy determinadas, que no son las actuales, que habitaban el mundo de una manera distinta, en la que los modos de vida eran distintos porque la tecnología disponía las comunicaciones y los medios de comunicación de formas muy diferentes, escritas o pensadas para resolver problemas que quizá ya no existan e incapaces de resolver problemas nuevos que quizá no hubieran podido ser pensados o formulados en ese pasado. ¿Cómo puede ser que la palabra muerta sea el dictado máximo, sea la última palabra a la que todo el mundo debiera plegarse y que a eso lo llamemos democracia? Y que a eso lo llamemos máxima participación en la toma de decisiones sobre la gestión de la comunidad. ¿Cómo puede ser? Que la máxima aspiración política
de toma de decisiones, de participación en la gestión de la comunidad y la sociedad que podamos tener, sea, en todo caso, la interpretación y el ajuste de unos códigos y de unas palabras escritas, parece ser que de una vez para siempre, hace no sé cuánto tiempo, ¿cómo es que esto pueda ser nuestra máxima aspiración democrática y política? Con Spinoza y con Nietzsche, pero fundamentalmente con Spinoza, Deleuze y todo el proyecto postestructuralista de la posmodernidad nos va a invitar a crear, a inventar, reinventar y darle carburante a un proyecto de política constituyente. Y de paso, a un cuidado de sí y a un cuidado de la comunidad constituyente. Esto quiere decir abierto a la experimentación, dinámico, aseguradas las instituciones, asegurándonos, mejor dicho, las instituciones, la posibilidad de repensar continuamente qué límites queremos desplazar, qué personas, colectivos, animales, seres vivos, naturaleza en general, queremos incluir en nuestro plan de sostenibilidad vital o en nuestro plan de sostenibilidad ética y emocional. Bueno, contraponer al Estado de Derecho o a la democracia basada en el Estado de Derecho, una democracia que frente al Estado de Derecho, que casi nos parecería una dictadura de los códigos de la palabra muerta, una política en permanente dinamismo, constituyente y no clausurada, capaz de proposición y reformulación sin tener que esperar a que una teoría esté ideal y perfectamente desarrollada, porque nunca luego los efectos y la respuesta y el devenir de la realidad va a coincidir plenamente con esa idealización. Tengamos en cuenta estos 7 puntos porque con esta introducción pasaremos el próximo día a poder entender a Deleuze mucho mejor a través de Spinoza y a Spinoza a través de Deleuze. Vamos a dejar reseñados los libros de Deleuze. También hay uno de Toni Negri, Spinoza subversivo, pero vamos a dejar señalados preferentemente Spinoza y el problema de la expresión, de Gilles Deleuze, Spinoza, filosofía práctica, un libro pequeñito, mucho más fácil de leer, pero yo destacaría mucho un libro llamado En medio de Spinoza, editorial Cactus, que, como algunos seguramente sepáis, edita transcripciones de clases que en vida formaron parte de un curso completo o de cursos completos, en este caso de un curso completo que Deleuze dio, me parece que en los 70, en la universidad sobre Spinoza. En estas clases encontramos una didáctica maravillosa, una ejemplificación, una palabra, si bien escrita, mucho más viva y comprensible y humanizada de alguna manera que en los libros, digamos, escritos directamente, es decir, que no son transcripciones del lenguaje oral. Y bueno, lo recomiendo mucho, pero más que nada, lo cito para informar, bueno, de la bibliografía que está un poco a la base de la información que se va a ir dando en estos vídeos. Bueno, espero que la introducción haya servido para que así el próximo vídeo en el que hablaremos de cómo concretamente Spinoza está tan presente en la posmodernidad y en el que hablaremos también de aspectos éticos y políticos en Spinoza, han pasado, cómo estos han pasado al pensamiento posmoderno. Y ver ahí una relación y entender un poco mejor cada una de las cosas a través de la otra. Chao un momento.